Bien, 28 de noviembre, Aristóteles, Metafísica, Lambda. Bueno, el libro Lambda muy probablemente no se escribió después de los que leímos las veces pasadas, zeta, gamma, sino que antes, probablemente es anterior. Entonces, a veces, o sea, no hay que sorprenderse si lo que dice está como a veces menos desarrollado de lo que dice, por ejemplo, en zeta o en otras partes. Habla de la sustancia, de nuevo, dice nuestra especulación versa sobre la sustancia, y después eso lo desarrollará en zeta, pero probablemente se escribió antes. El argumento para decir eso es que en lambda no hay referencias, o sea, si hubiera ya tratado el tema habría referencias. En cambio, no hay referencias a los libros anteriores. Entonces, muchos piensan que se escribió antes y después se incorporó a posteriori. Pero el tema teológico que trata acá, sobre todo en los capítulos 6, como de la segunda parte, del 6 al 10, no los trata en otra parte. Entonces, en ese sentido, seguramente el que lo insertó juzgó necesario porque complementaba esa parte que falta sobre las sustancias separadas, en el fondo las sustancias que existen fuera del mundo empírico. Pero la primera parte igual nos sirve leerla porque como que resume, o sea, presenta más en resumen lo que ya aparece en zeta y en otras partes y en otros libros que no leímos. Entonces conviene leerlo del comienzo y de ahí vamos enfatizando algunas cosas. ¿Quién parte? Hola. Adelante. ¿Llegó a hacer mucho? No. Ah, ya. Sí, no. Dijimos, vamos a subir pasó para por el otro esperarlo. lado, por el ascensor. ¿no? Estamos casi sincronizados. ¿Quién se anima a partir? Libro 12. Ya, perfecto. ¿Qué se llama? Nuestra especulación versa sobre la sustancia. Nuestra especulación versa sobre la sustancia. Pues buscamos los principios y las causas de las sustancias. En efecto, si el universo es como un todo, la sustancia es su primera parte. Y si su cohesión consiste solo en ser seguido, también entonces es primero la sustancia, y después la cualidad, y después la cantidad. Y, al mismo tiempo, estas cosas ni siquiera son entes, por decirlo así, en sentido absoluto, sino cualidades y movimientos. De lo contrario, también lo serían lo no blanco, y lo no recto, pues también de estos decimos que son. Por ejemplo, cuando decimos es no blanco. Por otra parte, ninguna de las demás categorías es separable. Así lo atestiguan también en la práctica los antiguos, pues los principios y elementos y causas que buscaban eran los de la substancia. Nuestros contemporáneos consideran más bien como sustancias los universales. Universales son, en efecto, los géneros, a los que atribuyen en mayor grado la condición de principios y sustancias porque su indagación es de carácter lógico. Pero los antiguos consideraban sustancias las cosas singulares, como el fuego o la tierra, pero no lo común, el cuerpo. Hay tres clases de sustancias. Una es la sensible, que se divide en eterna y corruptible. Esta es admitida por todos. Entonces hay tres clases. Esto no lo había dicho en la parte que nosotros leímos. O sea, hay dos. Una es la sensible y otra es la inteligible, pero la sensible a su vez se divide en dos. O sea, hay una sensible eterna y otra corruptible. Y después está... Por ejemplo, las plantas y los animales. Esa es la medida de sí. La otra es la eterna.
cuyos elementos es necesario inquirir, ya sea uno, ya varios. La tercera es inmóvil, y de ella dicen algunos que es separable, y unos la dividen en dos, mientras que otros incluyen en una misma naturaleza las especies y las cosas matemáticas, y otros solo admiten las cosas matemáticas. Las dos primeras pertenecen al dominio de la física, pues implican movimiento, pero la tercera corresponde a otra ciencia, si no hay ningún principio común a todas ellas. La sustancia sensible es mudable y, si el cambio se realiza de los opuestos o los intermedios, pero no es de toda clase de opuestos, pues la voz es algo no blanco, sino es de lo contrario. Es necesario que haya un sujeto que cambie de un contrario a otro, pues lo que cambia no son los contrarios. Claro, aquí traduce sujeto, nosotros a veces hemos traducido eso como sustrato. Tiene que haber un sustrato, o sea, si hay cambio, tiene que haber algo que cambia, y entonces tiene que haber un sustrato, ¿no? Además, Espera que este es el 2, ya, resumamos rápidamente el 1, ¿qué conceptos básicos había en el 1? la división de la sustancia. Claro, primero que todo, el tema que a él siempre le gusta subrayar, que primero es la sustancia, ¿no? O sea, la sustancia está en acto o en potencia. la sustancia está en acto, claro, es lo que existe, obviamente, ¿no? Y claro, las otras categorías como que dependen de la sustancia, ¿no? O sea, la cualidad, la cantidad. Él dice que hay 10 categorías, pero la sustancia es la fundamental. Y las otras 9, cantidad, calidad, movimiento, lugar, etcétera, tiempo, esas como que dependen de la sustancia, ¿no? Ni siquiera son entes en sentido absoluto, sino cualidades del ente, ¿no? Bueno, y después dice los contemporáneos, o sea, en el fondo los platónicos, ¿no? Consideran más bien como sustancia los universales, porque consideran que los universales son causa, o sea, que las ideas son causa de las cosas, y por tanto está esa polémica que los universales ellos los consideran usía. Y él dice que no. Bueno, ya ha mostrado eso en el libro Z. Pero como decíamos antes al comienzo, este libro probablemente lo escribió antes de los demás. En la numeración actual es 12 por el tema, pero muchos piensan que se escribió antes que los demás, que es anterior. O sea, una síntesis de los mismos temas, pero anterior al resto. Oye, aquí entonces divide la sustancia en 3 clases. ¿Cuáles son esas 3 clases? O básicamente son 2 que después se subdividen, ¿no? La sensible, la inteligible. Claro, son la sensible y la inteligible. La sensible básicamente es la que se mueve y que es objeto, por lo tanto, de la física. Y la inteligible es la que no se mueve, la eterna es la que no se mueve, pero hay también materia, o sea, hay también sustancia sensible que es eterna, según él. O sea, que se mueve, pero es eterna. Y esas son las estrellas. O sea, para él las estrellas se mueven, pero son eternas. Esta idea, que es un poco extraña, efectivamente, sin embargo, tendrá mucho éxito, será aceptada por muchos siglos, incluso por algunos, por lo menos, de los pensadores cristianos posteriormente. Eso, claro, eso rompe el esquema básico que había dado Platón, que la sustancia eterna es toda la que no es sensible, y entonces si es sensible no es eterno, si es sensible se mueve. Claro, él acepta que se mueve, pero al mismo tiempo dice que es eterna. Entonces tiene un concepto de lo eterno un poco laxo, diríamos, porque si algo es eterno, significa que
que en el fondo no tiene motivo para moverse. Algo que es eterno es algo, en estricto rigor, es algo absoluto, ¿no? Pero él dice que puede haber algo eterno. Entonces, en el fondo, la noción de eterno se confunde un poco porque eterno pasa a ser algo que es como indestructible. Las estrellas para él como que son esos cuerpos como indestructibles, pero que se mueven, que tienen un moto. Bien. Bueno, eso será, claro, yo digo que tendrá éxito en el sentido de que se siguió esta doctrina durante mucho tiempo, pero después en el fondo constituirá uno de los puntos débiles más claros de la doctrina aristotélica, porque evidentemente cuando la física después moderna verá que eso no es así, entonces será un fácil blanco de ataque para decir, no, Aristóteles ya está superado con la física moderna, lo hemos superado, ¿no? Y en el campo de la física eso es verdad, pero eso lo expone después a que digan, ya, entonces también todo el resto, ¿no? O sea, como que crea un flanco abierto que después de una excesiva mitización de Aristóteles, pasará a un excesivo desprecio, como esto ya está superado, ya no sirve de nada, ¿no? Bien. Pasemos al 2. ¿Quién sigue? Yo puedo seguir. Además, esto permanece, mientras que los contrarios no permanecen. Por consiguiente... Esto era el sustrato, ¿eh? El sustrato es el que permanece. Mientras que los contrarios no permanecen. Por consiguiente, hay, además de los contrarios, una tercera cosa, la materia. Si, por consiguiente, las clases de cambio son 4, o bien en el sentido de la equidad, o de la cualidad, o de la cantidad, o del lugar, y de la generación absoluta y la corrupción constituyen el cambio en cuanto a la equidad, y el aumento y la disminución en cuanto a la cantidad, y la alteración en cuanto a la cualidad, y la traslación en cuanto al lugar. Los cambios se producen hacia los contrarios en cada uno de estos sentidos. Por consiguiente, tiene que ser la materia la que cambie, siendo en potencia ambos contrarios. Y puesto que el ente es doble, todo cambia desde el ente en potencia hasta el ente en acto. Por ejemplo, desde lo blanco en potencia hasta lo blanco. El ente en acto, por ejemplo, desde lo blanco en potencia hasta lo blanco en acto. Hasta lo blanco en acto. Y lo mismo en el caso del aumento y la disminución. De suerte que no solo occidentalmente es posible llegar a ser desde un no ente, y por otra parte, todas las cosas llegan a ser desde un ente. Desde un ente en potencia y desde un no ente en acto. Y este es el uno de Anaxágoras, puede ser mejor que justamente todas las cosas. Y la mezcla de Empédocles y Anaximandro, y lo que dice Demócrito, estaban justamente todas las cosas en potencia, pero no en acto. Tuvieron, por consiguiente, cierto conocimiento de la materia. Todas las cosas que cambian tienen materia, pero diferente y de las cosas eternas, las que, no siendo generables, son movibles por traslación, pero materia no generable, sino trasladable. Puede uno preguntarse desde qué clase de no ente se produce la generación, pues no ente se dice en 3 sentidos. Y sí, como sabemos, tiene que ser algo en potencia. No, sin embargo, de cualquier cosa, puesto que cada cosa procede de otra distinta. Y no hasta decir que todas las cosas estaban justamente, pues se diferencian... Juntamente. Justamente. No, Pues juntamente. juntamente. Y no hasta decir que todas las cosas estaban juntamente, pues se diferencian por la materia. ¿Por qué? ¿Por qué si no llegaron a ser infinitas sino una? El entendimiento, en efecto, es uno. De suerte que si también la materia fuese una, solo se habría producido en acto aquello de lo que la materia fuese en potencia. 3 son, pues, las causas y 3 los principios. 2 constituyen la contrariedad, de lo cual es un miembro el enunciado y la especie, y el otro la privación. El tercer principio es la materia.
Sí, aquí termina el 2. Bueno, aquí resume un tema que es importante, la división del ser en dos, potencia y acto, ¿no? O sea, hay ser en potencia y ser en acto, que en el fondo es otra manera de decir que hay no ser y ser, o sea, es la misma... Claro, aquí está diciendo esto del no ente. Quiere decir que el no ente es el ser en potencia. Claro, Claro, porque... Y el ente en acto. No, eso, ¿verdad? Eso. claro, sí. Lo que no sé si en su mente queda del todo claro es que este no ser o este ente en potencia, en el fondo es el ente inteligible, o sea, es el ente en cuanto pensado. Pero no sé si eso, porque él como que quiere negar que antes están las ideas, pero cuando digo no ser y digo ser en potencia, en el fondo eso no quiere decir otra cosa que ser inteligible. O sea, el ser posible es el ser que yo pienso como posible, pero que todavía no es, ¿no? O sea, el ser posible en el fondo es ser pensado. O sea, en el fondo coincide, corresponde a la idea, pero él no lo dice de esta forma porque si no terminaría aceptando la doctrina de las ideas que él quiere poner en tela de juicio. Y bueno, aquí critica en las doctrinas anteriores, la de Anaxágoras, la mezcla de Empédocles, etcétera, ¿no? Sí, por ahí dice, este es el uno de Anaxágoras, refiriéndose al no ente en potencia hacia el ente. Claro, en el fondo está diciendo todo esto que decían Anaxágoras y Demócrito con esto de la mezcla, etcétera. En el fondo significa que las cosas estaban en potencia, que hay algo que estaba en potencia pero no en acto. Bueno, y se lo atribuye tal cual a Demócrito. Estaban juntamente todas las cosas en potencia, pero no en acto. Entonces había como una confusa intuición de que había como un sustrato y en ese sustrato estaba en potencia como el ser en acto. Sigamos nomás. ¿Alguien más quiere relevarte? ¿No? No. ¿Nadie? ¿Ya cuál? ¿Eh? ¿Tres? ¿Quieres seguir? Bueno. ¿Desde el 3? Desde el 3. Desde el, Del número el 3. Del número tres. 3. A continuación. El numerito que está a la izquierda, sí. Ah, Estos son los números de los capítulos. Claro. En cambio, estas son las líneas. Y estas son las páginas de Becker. A continuación diremos que no se generan ni la materia ni la especie. Me refiero a la materia y a la especie últimas, pues todo lo que cambia es algo y es cambiado por algo y hacia algo. Aquello por lo que cambia es el primer motor. Claro, esto es un punto importante, ¿no? O sea, hay cambio en las cosas, se generan las cosas, llegan a existir nuevas cosas, pero no se generan los principios, que son la materia y el eidos, la forma, ¿no? La materia en el sentido de la materia primera, la materia prima, ¿no? Y la especie que tampoco se genera. Lo que cambia... Lo que cambia es la materia y aquello hacia lo que cambia, la especie, y aquello hacia lo que cambia, la especie. Pues bien, se procederá al infinito si no solo se hace redondo el bronce, sino que también se hace la redondez o el bronce. Por consiguiente, es necesario detenerse. Digamos a continuación que cada sustancia se genera desde otra del mismo nombre, tanto las cosas que son sustancias por naturaleza como las otras.
Pues las cosas se producen o por arte o por naturaleza, o por suerte, o por casualidad. El arte es un principio que está en otro. La naturaleza, un principio que está en la cosa misma. El hombre, en efecto, engendra un hombre. Y las demás causas, privaciones de estas. Las sustancias son de tres clases. La materia, que es algo determinado en apariencia, pues las cosas unidas por contacto y no por unión natural son materia y sujeto. La naturaleza, que es algo determinado y cierta manera de ser hacia lo cual tiende. Es algo determinado y cierta manera de ser. Y de cierta manera hacia lo cual tiende la materia. Y la tercera, compuesta de estas dos, es la individual. Por ejemplo, Sócrates o Calias. Pues bien, en algunos casos el algo determinado no existe. Fuera de la sustancia compuesta, por ejemplo, la especie de una casa, a no ser el arte, ni hay generación y corrupción de estas cosas, sino que de otro modo existen, y no existen la casa inmaterial y la salud, y todo lo pertinente al arte. Pero, si existe aparte, es en las cosas que se producen por naturaleza. Por eso, no dijo mal Platón que son especies todas las cosas naturales. Si es que hay especies distintas de estas cosas, por ejemplo, fuego, carne, cabeza, pues todas son materia, y la última lo es de la sustancia en grado sub. Las causas motrices son anteriores a sus efectos. Las que son como el concepto son simultáneas. En efecto, cuando el hombre... En efecto, cuando el hombre está sano, entonces existe también la salud, y la figura de la esfera broncínea se da simultáneamente con la esfera broncínea. Pero si de más subsiste o no algo posteriormente, habrá que investigarlo, pues en algunas cosas nada lo impide. Por ejemplo, si el alma es tal, pero no toda eterna, entera, No toda entera. pero no toda entera, sino el entendimiento, pues que subsista entera, sin duda, es imposible. Es claro, por consiguiente, que al menos por esto no hay ninguna necesidad de que existan las ideas. Un hombre, en efecto, engendra un hombre, uno individual a uno determinado. Y de modo semejante sucede también en las artes, pues el arte medicinal es el concepto de la salud. Bien. Resumen. ¿Se entiende? Como que está resumiendo lo que ya No lo había hecho antes. lo vimos. Sí, igual me he dado cuenta que... Esta parte resume lo que vimos en Z. ¿Y cómo se podría resumir eso? ¿Y cómo se podría resumir cuál es el punto fuerte de eso y el punto débil? Un punto débil de lo que dice ahí, el mismo que dice ayer, ¿no? De que el hombre genera al hombre. Entonces, si se ve de esa manera, se produciría el infinito, porque no hay un primer hombre. Entonces, lo que hay que ver es qué genera el primer hombre, ¿no? Entonces, sería como el punto débil del que hablamos. Claro, yo lo encuentro aquí levemente más enredado todavía que en Z. Como que oscila, no sé si se dan cuenta que oscila entre cosas que son como contradictorias, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, las causas motrices son anteriores a sus efectos. Las que son como el concepto, y dice bien en la nota, o sea, las causas formales, porque el concepto indica la forma. El concepto sería el logos.
Habría que apagar esta luz. Ahí. Sí, Ahí sí. mejor. Si no voy a leer. Pero partamos primero del punto sólido. O sea, el punto sólido es que él dice existe la materia y la forma. Porque la materia en el fondo es el sustrato que justifica que esa cosa tenga un ser propio, que sea una sustancia. Pero como el sustrato por sí solo es indeterminado, tiene que ser determinado por la forma. La forma es lo que lo determina. Pero él aquí distingue entre causas motrices, la causa eficiente, y causa formal. Y quiere decirnos que la causa eficiente es anterior, pero que la causa formal es simultánea. Porque si dijera que la causa formal es anterior, estaría diciendo que la idea es anterior. Y eso quiere evitar. Pero para evitar eso, dice algo contradictorio, porque la causa, si es causa, tiene que ser anterior. ¿Cómo va a ser una causa simultánea? O sea, al menos ontológicamente tiene que ser anterior. No es que sea cronológicamente anterior, porque la idea como tal, si es algo eterno, la forma como tal, si es algo eterno, y él mismo dice que es algo que no se genera. Entonces, no es que haya un tiempo anterior, pero tiene que ser pensada como ontológicamente anterior, si no, no puede ser causa. Entonces, esto de decir simultáneo es como que llega a una contradicción. En efecto, cuando el hombre está sano, entonces existe también la salud. ¿Profe, en qué página está ahí? Claro, existe la salud considerada como característica del hombre sano, pero yo la puedo considerar como idea, como forma que lo hace estar sano. O incluso, como dicen en Z, como arte del médico que hace que el hombre esté sano. Entonces es una idea que tiene que ser previa a la salud para poder conseguir la salud. O sea, en la salud como idea que está en el médico es anterior, pero también es anterior en el diseño que hace que el hombre esté sano, porque para estar sano necesita una organización del cuerpo que hace que esté sano. Y lo mismo le pasa con la figura de bronce, ¿no? La figura de la esfera broncínea se da simultáneamente con la esfera broncínea. Claro, pero primero tiene que estar en la mente del artesano, como lo dirá en Z, ¿no? Claro, está simultáneamente una vez que está hecha la esfera, pero para hacer la esfera tiene que estar primero la idea de la esfera. Y él lo dice claramente ahí en Z, ¿no? Entonces, claro, aquí el mismo problema que discutimos ayer, eso que dice que no hay ninguna necesidad que exista en las ideas porque un hombre engendra un hombre, no es muy sólido. Sigamos con el 4. ¿A quién le toca? ¿Quién se anota? Ya. ¿De las causas? Sí, es aquí está el numerito del capítulo 4. Las causas y principios de cosas diferentes son, en un sentido, diferentes, pero en otro sentido, si se habla universal y analógicamente, son los mismos para todas las cosas. Podría dudarse, en efecto, si son diferentes o idénticos los principios y elementos de las sustancias y de las relaciones. E igualmente para cada una de las categorías. Pero sería absurdo que fuesen los mismos para todos, pues en tal caso tendrían el mismo origen de las relaciones que las sustancias.
Pero, ¿qué sería esto? Porque fuera de la sustancia y de los demás predicamentos no hay nada común. Y el elemento es anterior a aquello de lo que es elemento. Pero ni la sustancia es elemento de las relaciones, ni ninguna de estas lo es de la sustancia. Además, ¿cómo es posible que todas las cosas tengan los mismos elementos? No es posible. No es posible, en efecto, que ninguno de los elementos se identifique con la cosa compuesta de elementos. Por ejemplo, que la B o la A se identifiquen con B, A. Claro, sería la beta o la alfa se identifiquen con beta alfa. Y hay, por tanto, elemento común de las cosas inteligibles. Por ejemplo, el ente o el uso, o el no. Pues estos están también en cada uno de los compuestos. Por consiguiente, ninguno de ellos será sustancia ni relación, pero tendrían que serlo. Por lo tanto, no son idénticos los elementos de todas las cosas. Sin embargo, como hemos dicho, en un sentido sí y en otro no. Por ejemplo, quizá puede considerarse como especie de los cuerpos sensibles el calor y por otra parte el frío, que es su privación, y como materia, lo que primariamente y por sí es en potencia de estas cosas. Y son sustancias estas cosas y las procedentes de ellas, de las cuales ellas son principios. O si algo que sea uno se genera del calor y del frío, por ejemplo, carne o hueso, pues lo generado será necesariamente distinto de aquellos. Así pues, los elementos y principios de estas cosas son los mismos, pero diferentes, los de cosas diferentes. Pero de todas las cosas no se puede decir así, sino analógicamente, como si uno dijera que los principios son tres: la especie, la privación y la materia. Pero cada uno de estos principios es diferente para cada género. Por ejemplo, en el color, blanco, negro y superficie. Luz, oscuridad y aire son los principios del día y de la noche. Más, puesto que no solo son causas las inmanentes en el efecto, sino también otras externas. Por ejemplo, la causa motriz. Es evidente que difieren entre sí principio y elemento, pero uno y otro son causas. Y los principios se dividen en estos. Y lo que mueve o detiene es un principio y una sustancia, de suerte que, analógicamente, los elementos son tres. Y las causas y principios, 4. Pero son diferentes en cosas diferentes. Y la primera causa motriz es diferente para cosas diferentes: salud, enfermedad, cuerpo. La causa motriz es la medicina. Especie, desorden de tal clase, ladrillos. La causa motriz es la arquitectura, y en esto se dividen los principios. Más, puesto que la causa motriz en las cosas naturales para un hombre es otro hombre, pero en las que proceden del pensamiento es la especie o lo contrario. En cierto sentido habrá tres causas, y en un sentido determinado, 4. Pues en cierto modo, la medicina es la salud y la arquitectura, es la especie de una casa, y un hombre engendra a otro hombre. Además, aparte de estas causas, la que, como primera de todas, lo mueve todo. Aquí hay un punto importante cuando hace este ejemplo de las letras, que no sé si se entendió, cuando dice que ninguno de los elementos se identifica con la cosa compuesta de elementos. Por ejemplo, que la beta o la alfa se identifiquen con beta alfa. O sea, una cosa son los elementos y otra cosa es la forma en base a la cual estos elementos se ordenan, ¿no? Una cosa son los elementos tomados individualmente, otras cosas son el organismo, por ejemplo, que es formado
claro, formados de esos elementos, pero no bastan esos elementos para justificarlos, tienen que estar organizados con una forma. Entonces la forma como tal es un principio, ¿no? Eso es correcto y eso es lo mismo que decía Platón, ¿no? Se necesita la idea para justificar que la cosa esté organizada de esa forma, ¿no? La necesidad de la forma. Pero se le vuelve a enredar el tema cuando dice que hay causas que son externas, ¿no? Él pretende distinguir causas inmanentes de causas externas. ¿Cuáles serían para él las causas externas? Una persona haciendo una casa. Claro, la causa motriz. ¿Y cuál sería la que según él es inmanente? Como lo que se hace por naturaleza. No, también es lo que se hace por arte. Él dice las cosas se hacen por arte o por naturaleza. La forma. Pero en ambos casos él pretende decir que la forma es algo como inmanente. Pero después cuando habla del arte más en concreto, resulta que la forma está en la cabeza del artesano, como decía antes. Y también la salud está en la mente del médico. Entonces esa forma no es verdad que es solo inmanente, también es anterior, también es trascendente, está en la mente. Cuando se trata de los entes naturales, dice, se fijaron que aquí dice que en cuanto a la generación natural, el hombre es causa del hombre y eso es causa motriz. Pero en otras partes dice que eso es causa formal, que el hombre le da la forma a otro hombre, ¿no? Entonces está como obligado a esta como oscilación. No se decide porque ha dicho que la causa formal tiene que ser inmanente, pero resulta que para un hombre también la forma le viene del papá, entonces le viene de otro hombre, entonces no es inmanente, igual es anterior, tiene que haber una cosa anterior. Podría ser inmanente a la especie. ¿Cómo? Inmanente en torno al tanto especie. El hombre da forma al hombre. La especie hombre. Por ejemplo, no sé cómo se puede decir. Que lo que pasa es que él pretende a la vez que la forma, o sea, el eidos, sea inmanente, sea algo simultáneo, pero al mismo tiempo que sea causa, que tiene que haber algo que causa eso. Y la causa, él también insiste que tiene que ser algo distinto del efecto. Ay, entonces no puede ser. Ahí es donde se le produce el problema. Y el problema de fondo está acá. En esta línea yo creo que se ve bien como el punto crucial, el escollo crucial. Puesto que la causa motriz en las cosas naturales para un hombre es otro hombre, pero en las que proceden del pensamiento es la especie. ¿Cuál es aquí el problema? Es que no reconoce que primero está la idea antes de todo, así como ya anterior a de cualquier causa como motriz y todo, pero en el caso del humano no acepta que haya una idea antes. No acepta que haya una idea antes, o sea, como que hubiera cosas que proceden del pensamiento y otras que no proceden del pensamiento. Yo creo que ese es el punto débil, o sea, es que cuando tú te das cuenta que las cosas son inteligibles, tienes que aceptar que todas proceden del pensamiento. No puede ser que algunas procedan del pensamiento y otras no. Digamos, si hay ideas de cosas, si hay eidos, si hay una entidad inteligible de la cosa, en la entidad inteligible como tal, tiene que proceder del pensamiento, no puede haber otro principio. ¿Qué pasa con la causa final en este caso? ¿En la causa final sí sería inmanente? No, tampoco, porque la causa final es aquello, que lo que dijo en el capítulo anterior, es aquello hacia lo cual la cosa tiende. Y la cosa hacia lo cual tiende no puede ser lo mismo que la cosa. Tienen que ser
tienen que ser dos cosas distintas. Y el eidos para él es tanto causa formal como final. Porque él dice correctamente en este caso que la forma necesariamente es tal porque sirve para un fin. No se puede separar, digamos, causa formal de causa final. El diseño de una cosa es tal porque la cosa tiene que servir a un fin. Si yo diseño un auto con 4 ruedas y un motor, la forma, el diseño que tiene es necesariamente enganchado al fin que yo me propongo con ese artefacto, ¿no? Y lo mismo tiene que valer para las cosas naturales. Si yo tengo piernas, es para caminar. No es que el diseño no puede ser como separado del fin, ¿no? Y tiene que ser algo como trascendente con respecto a la cosa, porque es aquello hacia lo cual la cosa camina. O sea, para que tenga sentido caminar, tiene que haber algo a donde caminar. Tiene que haber, digamos, tiene que estar enganchado a un fin que es externo al ente. Bien. Aquí vamos un poco rápido porque me gustaría... ya se hizo tarde. Para alcancemos a leer por lo menos el 5 todavía. ¿Quién quiere leer el 5? Y, puesto que unas cosas existen separadas y otras no separadas, serán sustancias las primeras. Eso es importante para él, como que el ser separado es como casi sinónimo de ser sustancia. ¿Qué es sustancia? Como algo que subsiste por sí solo. Eso quiere decir separado, en el fondo. Y por eso las causas de todas las cosas son las mismas, porque sin las sustancias no hay afecciones ni movimientos. Además, estas causas serán probablemente alma y cuerpo, o entendimiento, deseo y cuerpo. Y todavía en otro sentido, los principios son analógicamente idénticos. Por ejemplo, acto y potencia. Pero también estos son no solo diferentes para cosas diferentes, sino también de modo diferente. En algunos casos, en efecto, una misma cosa está una vez en acto y otra vez en potencia. Por ejemplo, el vino, la carne, un hombre. También estas están comprendidas en las causas mencionadas, pues la especie, si es separable, está en acto, y también el compuesto en ambas. Y la privación, por ejemplo, la oscuridad o la enfermedad, está en potencia la materia, pues esta es la que puede llegar a hacer ambas cosas. De otro modo, difieren en acto y en potencia las cosas cuya materia no es la misma y aquellas cuya especie no es la misma, sino otra, a la manera en que son causa de un hombre los elementos, fuego y tierra como materia y la propia especie y todavía otra causa exterior, por ejemplo el Padre y además de estas causas el Sol y la eclíptica, que no son materia, ni especie, ni privación, ni de la misma especie, sino causas motrices. Además, es preciso ver que unas causas pueden ser dichas universalmente y otras no. Ahora bien, los primeros principios de todas las cosas son lo que es primariamente esto en acto y otra cosa que lo es en potencia. Por consiguiente, los universales de que hablábamos no existen, pues lo individual es principio de las cosas individuales. Un hombre universal, en efecto, lo sería de un hombre universal, pero no existe ninguno, sino que Peleo lo es de Aquiles y de ti, tu padre, y esta B de esta sílaba va determinada, y de la B en general, de va en general. Después, si es cierto que son causas de todo, las de las sustancias. Sin embargo, las cosas y los elementos de cosas diferentes son diferentes. Como hemos dicho, cuando no pertenecen al mismo género, por ejemplo, colores, sonidos, sustancias y cantidad, a no ser analógicamente. También para las cosas que están dentro de la misma especie son diferentes, no específicamente, sino porque son diferentes las causas de los individuos. Tu materia y tu especie y tu causa motriz y la mía, aunque en su concepto universal sean las mismas. En cuanto a investigar cuáles son los principios o elementos de las sustancias y relaciones y cualidades, si son los mismos o diferentes, es evidente que,
si se dicen en varios sentidos, son los mismos para cada cosa. Pero si se distinguen sus acepciones, no serán los mismos, sino diferentes, a no ser que en un sentido determinado y aplicados a todas las cosas. En este sentido son los mismos, y lo son analógicamente porque son materia, especie, privación, causa motriz, y en este sentido las causas de las sustancias pueden ser consideradas como causas de todas las cosas, porque destruidas las sustancias, se destruyen todas las cosas. Además, lo primero es entelequia, pero en otro sentido son primordialmente diferentes todos los contrarios, que no se dicen como géneros ni se dicen en varios sentidos, y todavía las materias. Así pues, queda dicho cuáles y cuántos son los principios de las cosas sensibles y en qué sentido son los mismos y en qué sentido diferentes. Claro, y aquí termina la tratación de las cosas sensibles y pasa después a las formas separadas. Puesto que hemos Espera. Quería hacer notar aquí una síntesis del problema que se le presenta, ¿no? Él acaba de decir que un hombre universal, ¿no? Puede ser principio de otro universal, pero no de un particular, ¿no? Pero no existe ninguno, sino que Peleo lo es de Aquiles, ¿no? El padre de Aquiles, y de ti tu padre, y esta beta determinada, de esta sílaba beta alfa determinada, y la beta en general de beta alfa en general. O sea, él dice, si yo tomo beta en general, sería el eidos beta, solo puede ser elemento dentro de un beta alfa universal, ¿no? No puede bajar. No puede, como que no tiene comunicación con lo particular. Y después que, en cambio, el beta particular, como sería Peleo, un nombre particular, de esta sílaba beta alfa determinada, particular. El problema es que para yo llamarla beta, igual tengo que relacionarla con la beta universal, si no, ¿cómo la llamo beta? Tiene que haber esta relación entre lo universal y lo particular, y eso se le nota en esta como síntesis que hace acá. También para las cosas que están dentro de la misma especie son diferentes, no específicamente, sino porque son diferentes las causas de los individuos, tu materia y tu especie. O sea, son diferentes las causas y las causas tienen que ser particulares. Entonces tienes tu especie particular y tu materia particular, ¿no? Noten que aquí no es solo la materia que es particular, no es solo el principio de individuación, la materia, que es como dirán los escolásticos aristotélicos medievales, dirán la materia es el principio de individuación. No, aquí está diciendo tu especie, o sea, tu especie es un todo de ti, es algo particular. ¿Cuál es el problema? Que tu especie a su vez está dentro de la misma especie. O sea, tu especie está dentro de la misma especie que otro, y entonces pretende que sea a la vez particular y universal, porque no le queda otra, tiene que haber, porque si no, como digo, que tu especie, la especie hombre, tu especie hombre, y en otra persona hay otra especie hombre, que es otra, pero al mismo tiempo es la misma. O sea, hay que aclarar en qué sentido es otra y en qué sentido es la misma, porque si no, claramente se llega a una contradicción, ¿no? Había dicho algo de analógicamente. Después. Analógicamente. Pero está en la siguiente página. En cuanto a investigar cuáles son los principios o elementos, si son los mismos o diferentes, evidente que si dicen varios sentidos son los mismos para cada cosa, pero si se distinguen sus acepciones no serán los mismos, sino diferentes. Claro, ese es el punto, que hay que distinguir en qué sentido son los mismos y en qué sentido no.
Bueno, mientras no nos echan, podríamos leer el comienzo del 6. ¿Pero profe, el 6 entraría en la prueba? Sí, Puesto que sí, porque aquí, claro, aquí empieza a hablar de las sustancias separadas, entonces es un punto importante. ¿Dónde está? Pero no es difícil, ¿eh? La parte difícil es la que ya pasamos. vaya a la derecha. ¿Dónde está? A la izquierda. Ya perdí. Ya se pasó. Bueno, Nos pasamos. se pasó. Está en 1071 veces. De igual. 6. Ahora, Ahora a la izquierda. sí. O sea, pero lo leo en todo caso. Ah. Lo tengo yo aquí. Ya, ¿pero en qué página está? Está en el 615. 615, 1071b a la derecha. Ahora sí, a la derecha. Ahora sí a la derecha. Ahí sí, puesto que hemos distinguido. Puesto que hemos distinguido tres clases de sustancias, dos naturales y una inmóvil, hay que decir acerca de esta última que tiene que haber una sustancia eterna inmóvil. Las sustancias, en efecto, son los entes primeros, y si todas fuesen corruptibles, todas las cosas serían corruptibles. Pero es imposible que el movimiento se genere o se corrompa, pues como hemos dicho, ha existido siempre, ni el tiempo. Pues no podría haber antes ni después si no hubiera tiempo. Y el movimiento, por consiguiente, es continuo, en el mismo sentido que el tiempo es continuo. Este, en efecto, o bien es lo mismo que el movimiento o es una afección suya, pero el movimiento no es continuo excepto el movimiento local, y de este el circular. Más, si hay algo que puede mover o hacer, pero no opera nada, no habrá movimiento. Es posible, en efecto, que lo que tiene potencia no actúe. De nada sirve tampoco, por consiguiente, que supongamos sustancias eternas, como los partidarios de las especies, si no hay algún principio que pueda producir cambios. Pero tampoco este es suficiente, ni otra sustancia aparte de las especies, porque si no actúa, no habrá movimiento. Y aunque actúe, tampoco si su sustancia es potencia, porque no será un movimiento eterno. Es posible, en efecto, que lo que existe en potencia deje de existir. Por consiguiente, es preciso que haya un principio tal y su sustancia sea acto. Además, es preciso que estas sustancias sean inmateriales, pues, si hay alguna cosa eterna, deben ser eternas precisamente ellas. Son, por consiguiente, acto. Hay, sin embargo, una dificultad. Parece, en efecto, que todo lo que actúa puede actuar, mientras que no todo lo que puede actuar actúa, de suerte que parece anterior la potencia. Pero si fuese así, no habría ningún ente. Cabe, en efecto, que algo pueda ser, pero todavía no sea. Y, si como dicen los teólogos, que todo lo genera de la noche, o como dicen los físicos, que todas las cosas estaban juntas, se produce el mismo absurdo. Pues, ¿cómo podrá haber movimiento si no hay ninguna causa en acto? La madera, en efecto, no se moverá a sí misma, sino que la moverá el arte del carpintero, ni los menstruos, ni la tierra, sino las semillas y el acto generador. Bueno, para un poquito, que aquí ha dicho algo muy importante, ¿eh? ¿Cuál es aquí el punto clave? Lo eterno, ¿no? Claro, que para que haya movimiento tiene que haber algo eterno. Que mueva. Y que este algo eterno tiene que ser... Inmaterial. ¿Y cómo tiene que ser sobre todo? En acto, ¿verdad? Claro, tiene que ser sobre todo en acto. Nunca en potencia. O sea, tiene que estar continuamente Moviendo. operando. No moviéndose, Moviendo. pero moviendo. Eso es. Claro, tiene que ser un acto eterno, inmóvil, pero que justifica el movimiento, ¿no? Claro, él dice que eso se deduce del hecho que el movimiento es eterno. Pero eso no es necesario. No es necesario que sea así. Basta que haya movimiento, o sea, ser empírico, y este ser empírico solamente puede ser justificado como causa primera por algo que esté eternamente en acto. Porque el acto, por su naturaleza, el acto es anterior a la potencia. Entonces, en el fondo, él quiere decir, las ideas platónicas como que les falta precisar eso, que tiene que haber
algo en acto que haga pasar el ser como el ser ideal, que en las ideas es puramente potencial. Tiene que haber algo en acto que haga pasar eso al acto. Entonces, eso evidentemente es algo importante que aclara algo que Platón finalmente termina diciéndolo, ¿no? Pero no de esta forma tan clara. O sea, aquí se condensa algo que es muy importante, ¿no? Claro, se hace al precio aquí de despreciar las ideas, pero que eso es el punto débil, ¿no? Pero el punto fuerte es que aquí se sintetiza algo sólido, que efectivamente, claro, las ideas son principios, sí, pero no son el primer principio como tal, porque las ideas son entes, claro, universales y mentales. En cierta manera, las ideas son entes pasivos, que no pueden actuar ellas solas. Y entonces necesitan estar como justificadas antes por un ente en acto, que sea puro acto, ¿no? Bueno, que sea al mismo tiempo alguien inteligente, que sea una sustancia inteligente, que es lo que pasará a decir después, ¿eh? Entonces aquí este punto es crucial para, digamos, para toda la doctrina ontológica. ¿Qué hora es? Quedan 10 minutos. Antes que nos echen. Por eso algunos suponen un acto eterno, como Leucipo y Platón, pues afirman que siempre hay movimiento. Pero ¿por qué lo hay y qué clase de movimiento? No lo dicen, ni la causa de que sea de tal modo o de tal otro. Nada, en efecto, se mueve al azar, sino que siempre tiene que haber algún motivo. Por ejemplo, ahora se mueve así por naturaleza, pero por violencia o por entendimiento o por otra causa se mueve de otro modo. Además, ¿cuál es el primer movimiento? Esto, en efecto, tiene una importancia enorme. Pero Platón no puede recurrir aquí al que algunas veces considera como principio, que se mueve él mismo a sí mismo, pues el alma es una cosa posterior y simultánea con el cielo, según dice. Por consiguiente, considerar la potencia como anterior al acto es correcto en un sentido, pero en otro no. Y hemos dicho cómo. Espera, para aquí, que hay un punto importante, que aquí le está criticando, porque Platón intenta poner este principio en acto que efectivamente hace las cosas o ordena las cosas en base a las ideas, y Platón llama esto alma o alma del mundo. Es como prácticamente lo mismo que el demiurgo. El demiurgo es como el alma del mundo que ordena el mundo, pero en esta actividad del demiurgo, dice Aristóteles, puede captarse un defecto que pareciera que esta acción hace que este ser divino pase de la potencia al acto, porque como que está en movimiento. Sería como este Dios que al estar en movimiento y al crear las cosas en referencia a las ideas, pase de la potencia al acto, y por lo tanto no es perfectamente Dios. Entonces, claro, aquí admite que Platón sí tomó en consideración el principio de la causa eficiente. Tiene que haber alguien que en el fondo crea, Dios que crea, pero le reprocha al Dios platónico ser un Dios imperfecto, porque es un Dios que con este movimiento está pasando de la potencia al acto, que digamos que lo pone en un nivel como inferior a las ideas que son absolutamente eternas, ¿no? Y hay algo de razón en este reproche, o sea, hay algo de razón en que efectivamente Platón tiende a pensar que en esta acción creadora, la acción misma es como una especie de movimiento, que por lo tanto significa que este demiurgo es divino, pero no es exactamente tan divino como las ideas, porque no es exactamente tan eterno. Y eso yo creo que es correcto decir que tiene ese defecto el Dios platónico. Entonces, pero eso lo veremos mejor después el próximo año, comentando el Timeo, que es donde Platón habla de eso. Yo creo que ahora sí que nos tenemos que ir, porque veo caras ahí un poquito. Veo caras un poquito. Pero lean el 7 que termina este discurso, y después nos podemos ver para la sesión de preguntas. Si hay preguntas sobre esto, ahí la podemos conversar. Voy a poner una